Hola nuevamente. Bueno, mil disculpas por estos inconvenientes, como siempre. Saludos, Jessy. Bueno, la mañana de hoy, como les comentaba, una colega y amiga mía, la licenciada Daniela Bernay, viene a compartirnos sobre el duelo en adolescentes, ¿verdad? Ya les mencionaba que el tema de la pandemia ha venido a cambiarnos un poquito el escenario de cómo vamos afrontando las pérdidas y no solo de personas, sino toda la crisis que significa también un duelo en sí mismo. Y muchas veces desde la consulta privada, y ya lo va a venir comentando Daniela, los adultos nos hacemos la pregunta: ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes que pierden mamás, que pierden papás, abuelitos, abuelitas? ¿Cómo lo manejamos, verdad? ¿Cuándo acudir a un psicólogo para recibir ayuda profesional? Entonces, precisamente de eso se va a tratar el live de hoy. Espero que les pueda aportar muchísimo, que les ayude a tomar decisiones también en tiempo para todos los que tenemos a cargo a niños y adolescentes. Voy a invitar ya a Daniela a unirse al Meet. A ver, Dani. Hola, Juanmar. Eh, Hola, mujer. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Me oís Bien. bien? Sí, ¿me escuchas vos a mí? Sí, dame un segundito. Ok, ya te escucho bien. Bueno, bienvenida, Daniela. Espérame, aquí estoy jugando yo con las luces. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí vamos. Bien. Sí, sí, gracias. Bueno, bienvenidos. Bienvenida, Daniela. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Creo que es un tema que a muchos de nosotros nos interesa, ¿verdad? Escuchar, reflexionar, ver de qué manera podemos también, ya lo decía yo, acompañar a los más pequeños, porque si bien el duelo pues siempre ha tenido una cara fea, ¿verdad? Sin embargo, esto de la pandemia pues da un contexto bastante diferente, porque tiene que ver mucho con que no hacemos los rituales usuales para vivir nuestro duelo, y eso hace más complejo Estoy la forma. atravesando. Espérate, Tranquila. ¿me ves bien? Ahí de ladito te veo. Es que, ahí. Ah, ¿me ves de lado? Sí, Ah, bueno, vámonos por el original, pues. Ok. ahí te veo. ¿Vos me ves bien a mí? Sí, perfecto. Sí. Espérate, que estas cosas. Ya. Ajá. Ok, Daniela, bueno, agradecerte por compartir este espacio conmigo. Eh, Creo que es un tema que nos va a interesar muchísimo a muchos de los que se van a conectar y ver la transmisión luego. Sí. Bueno, ella es Daniela. Daniela es psicóloga, ella se ha especializado en niños y adolescentes y también en el acompañamiento a padres, el acompañamiento también a profesores, todos los que pasamos como o formamos parte de ese equipo que acompaña a los niños y adolescentes. Así que bienvenida, Daniela. Gracias, Marcela. Gracias. ¿Cómo te sentiste cuando te toqué el tema? ¿Qué pensaste? Pues creo que vos lo mencionaste anteriormente, que antes no estábamos tan acostumbrados a tocar este tema. O sea, creo desde la experiencia que tenemos vos y yo, también desde los colegios, lidiábamos con el tema de los duelos muy esporádicamente, ¿verdad? Que se murió la abuelita, que se murió el tío, que se murió un papá, o sea, incluso dentro de nosotros mismos, pues, de los psicólogos con los pacientes, eh, pero pues creo que ya nos tocó, ¿verdad? También siento que es una oportunidad para desensibilizarnos de cara a este evento, a este ciclo, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, nadie se capea de eso, ¿verdad? Tarde o temprano, lo que nos ha llamado, obviamente, y nos ha movido el piso es la recurrencia, eh, la frecuencia de las muertes, ¿verdad? Ujú. Que ante ser, pues, el hecho de ser una enfermedad totalmente impredecible, nos ha costado mucho más digerir, ¿verdad? Y los procesos de duelo, de lo que relativamente se podrían llamar sanos,
a volverse patológicos o duelos no resueltos por la situación, pues que no puedes hacer los rituales, porque dichos rituales tienen la especialidad o van inducidos a que realmente se elabore un duelo tal cual desde la vela, la gente que hace vela, las velas, ayuda mucho al procesamiento de lo que está pasando, ¿verdad? Porque de las etapas del duelo, la primera es el shock, ¿verdad? Cuando te dicen murió tal persona, vos te quedas asustada y uno dice que hasta que yo no lo vea no lo voy a creer. Y en este caso, pues, no se da la oportunidad a todo el mundo de poder ver a la persona fallecida por las medidas del COVID. Entonces, hasta cierto punto se van saltando partes que hemos creído que sí son esenciales, pero hay alternativas, Marcela, a eso, ¿verdad? Hay alternativas tanto para los adultos como para los niños. Hoy en día hay alternativas para elaborar duelos sanos, por así decirte. Así es. Sí, fíjate qué interesante esto de la pandemia, obviamente nos ha pintado un escenario totalmente diferente para el que no estábamos listos, Sí. como suele pasar. Sin embargo, abre la oportunidad de crecer y de asumir los retos que se nos imponen de formas diferentes, de formas también adaptadas a la época en la que estamos, porque como bien lo mencionaba, ahora tenemos otros recursos que debemos de explotar y esos recursos también van sujetos a las cosas que podemos hacer, porque el confinamiento sí o sí nos detiene en muchas cosas, ¿verdad? Y aunque no nos guste, pero es una medida que al final nos mantiene vivos a uno, ¿ya? Y no lo podemos obviar, ¿verdad? En esto del duelo, fíjate que sí me gustaría que rescatáramos lo previo a la muerte de un ser querido, ¿verdad? Porque no es solo la pérdida en sí, Así es. sino desde la parte de la agonía, desde el saber que tienen un diagnóstico de COVID en este caso, o que se complicó porque la persona ya tenía algunas otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Y el tema de que no me despedí, de que ya no lo vi en sus últimos días, Sin el tema embargo, de que... Marcela, sorry que te corté, están muriendo personas sin condiciones asociadas, ¿verdad? O Ujú, sea, creo que al inicio de lo que se sabía de la enfermedad y notaba la seguridad hasta cierto punto, esa falsa seguridad, ¿verdad? El hecho, no, yo soy una persona sana, el COVID a mí no me va a matar. Y es como que ha venido por etapas, ¿verdad? Como que de repente tocó a los abuelitos, a los más vulnerables y se ha ido bajando, 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 pues con este tema de las variantes o lo que sea, y nos ha puesto en jaque a todos, desde el más chiquito hasta el más grande. O sea, vino, como te diría yo, la avalancha más grande que hemos pasado hasta ahorita, donde creería que todo ser humano se ha quedado sin estrategias de afrontamiento hasta cierto punto, ¿verdad? Porque primero era preservar. El año pasado mucho nos enfocamos en preservar la salud, encerrémonos, encerrémonos, cuidémonos, cuidémonos. Dentro del encierro vinieron pues otras complicaciones, el hecho del teletrabajo. Vos dijiste la parte de lo, ¿cómo decirte? De lo cómodo que estábamos, ¿verdad? De la vida diaria que nosotros llevábamos al burum bum bum que se nos planteó, se nos puso, que no nos quedó de otra más que jinetearla. O sea, hoy por hoy te diré, el año pasado era un enemigo muy desconocido, hoy por hoy es un enemigo no tan desconocido, sin embargo, las medidas siguen siendo lo mismo y pues, los retos son los mismos. Desde el hecho de que cuando te dan tu diagnóstico, o cuando dan un diagnóstico de COVID, los papás me dicen, ¿cómo se lo digo? Así tal cual, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, y sobre todo en la parte de los adolescentes, de que ante la poca información, muchas locuras en la cabeza, les diría yo, hay muchas hipótesis. Esto, eh, desde el hecho que nos está moviendo el piso, de los papás hasta los más pequeños, desgraciadamente aquí nadie puede dar garantía de nada. Entonces siempre tenemos que dar como los diagnósticos, por así decirte, se va a hacer todo lo posible, porque realmente de eso se trata, de hacer todo lo posible. Sin embargo, ¿se va a morir? No sabemos, ¿verdad? O sea, siempre desgraciadamente tenemos que dejar el margen de la duda, donde hay que darle garantía de que se va a hacer todo lo posible para que realmente se supere la enfermedad. Los chavalos con los que yo he estado trabajando esto, pues típico,
no estaba tan mal cuando se fue, no me pude despedir, la angustia de saber que tenés a alguien en el hospital metido y que solo puede recibir una llamada al día, cómo el adolescente está lidiando con la carga académica para sobrevivir académicamente, sobrevivir familiarmente, emocionalmente, socialmente, hay muy poco motivaciones en los muchachos, eso es lo que más, o sea, aparte de los duelos en sí, lo otro que se ha desencadenado, pues todos los estados depresivos, Marcela, con los que estamos lidiando ahorita los, los Ujú. especialistas de salud mental, que se ha Sí, incrementado, pues, o sea, como digo, la gente que ya de por sí tenía una patología, algún tipo de trastorno mental, algunos agudizaron, y lo que ha hecho esto del encierro, del confinamiento, es que ha detonado las patologías que estaban ahí dormiditas, ujú. ¿verdad? Ya hay el boom, eh, pues estamos con muchas cosas a la vez. Sí. Eso es una de las cosas que hace como más difícil eh, trabajar los duelos, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, en principio un duelo es Así difícil, es doloroso, y es es un algo proceso que va a llevar un tiempo. ¿Mm? es algo muy personal, o sea, como yo les digo a todos los papás y a las mamás con los que trabajo, aquí no hay tiempo, no hay una regla, el duelo no es lineal, ¿verdad? Hay días buenos, hay días muy buenos, hay días muy malos, ¿verdad? Hay gente que te patina en este shock, no pudiste verlo, como te digo, esa fase del verlo es lo que te hace a vos como pegar el encontronazo de saber que ahí está y que está muerto y pues, que no hay reversión. Incluso no han podido ver hasta entierros, o la gente no ha podido asistir a los entierros y ese tipo de cosas, pero pues como te digo, planteamos alternativas, pero sin embargo tiempo al tiempo, Marcela, Así es. ¿verdad? O sea, hasta cierto punto el ser humano vamos modificándonos de cara a esto de una manera muy rápida, ¿verdad? Muy rápida. Y para los chavalos, de ser, la vamos a las clases virtuales, ellos pensaban que estaban en vacaciones hasta cierto punto. Y ya después sí hubo como hoy por hoy siento que hay una sobrecarga académica, donde pretendemos que los chavalos estén en la casa como que estén en el colegio lidiando con todo este tipo de noticias. Eh, pues cabe recalcar que hemos tenido temporadas más o menos ok y temporadas muy malas y que en eso hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Mucha irritabilidad, Marcela, Ujú. chavalos que están saliendo, retomando pues todo lo que tiene que ver con el abuso de las drogas, eh, intentos suicidas, las autolesiones, ¿qué más te puedo decir? Las ideas suicidas siempre están, ¿verdad? Por así decirte. O sea, la parte de la ideación suicida es típico del ser humano. Lo único que de la ideación a la intención ya concreta, he visto un gran cambio. He visto un gran, lo pensé a que cómo, cuándo y con qué, ¿verdad? Que es lo que realmente a mí me preocupa muchísimo, parte de los adolescentes y sobre todo es un llamado de atención para los papás Ujú. que pongan ojo, ¿verdad? Que yo entendería perfectamente que una mamá está lidiando con su duelo, un papá está lidiando con su duelo también, porque obviamente he tenido ambos casos, papás que han perdido esposas, mamás que han perdido esposos, eh, donde, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Volcarse para sus hijos, ¿verdad? Ujú. O sea, yo les digo a los papás, desde el duelo personal, experimentalo vos, date permiso a vos y dale permiso a tus hijos, ¿verdad? Siempre y cuando, a ver, desde el hecho que te dan una noticia del fallecimiento, a cómo vos reaccionaste en ese momento, ¿verdad? Como les digo yo a los papás, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? De repente vos recepcionas esa noticia y te quedas en shock. Hay otros que son bastante emocionales, efusivos, emocionalmente desbordados. Entonces, ¿con qué se quedan estos chavalitos? Con ese momento. ¿Cómo vos les diste la noticia? ¿Cómo ellos se enteraron del fallecimiento? Así ¿Verdad? es. O sea, creo que es muy romántico y muy real romantizar el hecho de llévatelo al cuarto, llévatelo a la sala, a la terraza. No hay nada escrito, pero que los papás sepan que ya hay protocolos de manera, o sea, que te recomiendan la parte del respeto de cara al recibimiento de esta noticia,
donde lo primero que te dicen es nunca dejes esa noticia dentro del cuarto de la persona. Trata de buscar áreas abiertas, patios. No, si esa persona no quiere ser abrazada, porque del instinto de nosotros es agarrarlos y abrazarlos, preguntarles, ¿quieres que te abrace? O sea, porque a veces pues, ese momento es propio. Así es, muy íntimo. ¿Me entendés? Y es muy íntimo y que mi mamá pegue gritos no significa que yo lo voy a pegar o que mi mamá no haya pegado. O sea, es algo muy, muy, muy personal y muy impredecible también. Sí. Una de las cosas que suele ocurrir con los niños y los adolescentes es que los adultos tendemos a subestimarlos y a suponer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Sí. Y eso que vos mencionabas del respetar sus procesos es importantísimo porque es permitir validar sus emociones, darles el chance que se expresen como quieran expresarse en su momento, en su tiempo con la persona. De repente nosotros decimos, pero si yo soy la mamá, ¿por qué no habla conmigo? Si yo soy el tío, ¿por qué? Si antes platicamos, bueno, pero es que es parte de la reacción. Es decir, hay algo en ese adolescente que hace que no te estés cogiendo en ese momento. Mira, Y no tiene que ser como malo o bueno, sino que no, no, las no. cosas son como son. Sí, y qué alegre que vos tocaste ese tema porque me ha pasado últimamente. Mamás o papás que se resienten, pues es válido que me digan, yo no entiendo por qué los motivos de consulta, Marci, realmente yo necesito un psicólogo para poder hablar y poder expresarme. Y ellos te dicen, pero yo no entiendo para qué la necesita usted si la persona que más, o sea, yo soy su mamá, yo lo voy a ayudar siempre. Entonces, me he dado la tarea, creo yo, que me he dado yo, te la has dado vos, en tratar de concientizarlos de que el hecho de que sea mi mamá y mi papá, uno como adolescente tiene miedo a que nos juzguen en este sentido. O sea, estamos hablando de un adolescente que cuando recibe una noticia, primero se hace, te diré yo, ala, hay un ejemplo que yo les ocupo mucho, como que vos tengas la lechuga, el tomate, la cebolla, la zanahoria, todo listo para hacer una ensalada. ¿Me entendés? Usualmente lo vas haciendo como tengas una receta, pues, ¿me entendés? Lo seco, lo mojado, lo mojado. Y de repente agarraste todo, lo metiste todo de un solo. Entonces, como, ¿para dónde agarro? ¿Cómo lo organizo? En ese sentido, como le digo, hay que tener muchísima tolerancia y respeto en ese momento. Muchísimo, Sí, muchísimo, porque, a ver, el adulto por adulto ya es un adulto racional. El adolescente va en vías del desarrollo no de la racionalización, el tema de tener conciencia de cómo quiero ser y qué voy a hacer. así es. Y Está en oíme, ese conflicto. estar tratando de identificar las emociones que vos tenés en ese momento a raíz de una noticia fatal, le estás pidiendo mucho. O sea, uno no nace emocionalmente entrenado. O sea, muy pocos colegios se dedican a eso. Los chavalos, o me dicen, típico, pues es que estoy enojado, él no estaba tan mal, no me pude despedir, me porté muy mal, se fue conmigo, yo estaba peleada, o estaba peleado con él, y empiezan una serie de remordimientos de conciencia que pues, pues entre más, en los más chiquitos, pues, Marcela, niños de que dicen, yo me portaba mal y por eso se murió. O sea, ahí donde les digo, los papás tienen que tener en cuenta que los niños no tienen la conciencia ni la madurez suficiente para entender qué es lo que está pasando. Eso solamente con el tiempo. Hay etapas donde se caracterizan de saber que la muerte es un estado irreversible, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los 6 7 años en adelante. De los 6 7 para abajo se montó un avión y regresa. Se durmió, despertarlo. Y aquí, dentro de tantas cosas, se nos mezclan muchas cosas, Marcela, en este sentido, desde el aspecto moral de cada familia, con el aspecto religioso, o sea, hay muchas cosas que están de manera implícita dentro de este proceso de los duelos. Todas convergen juntas. Por Todos, eso exactamente. Unas se contradicen, unas se acompañan. Creo que cada familia es una realidad totalmente independiente de la otra. Cada muerte es diferente. sí. Fíjate que Y dentro de los hijos, todos los hijos experimentan de diferentes maneras. así es un proceso totalmente único.
¿verdad? No, además Y que te digo, incluso la misma las persona mamás no y los sabe papás cómo. hacen mucho. O sea, los papás y las mamás, como digo yo, los admiro un montón porque están tratando de mantener ellos la sanidad propia y encima echar a cargo de tu trabajo, de la casa, de tus hijos, lidiando. He tenido, pues, ahorita varios casos de eso y mi respeto, pues, mi respeto. Así es bien complejo. Una de las cosas que en la consulta privada he notado, fíjate Daniel, es que una de las, ¿cómo te digo? Una situación que se da es que como el adulto está viviendo el duelo también y acompaña a otro doliente, de repente nos dejamos como engañar por esa pseudo madurez que podemos ver en los adolescentes. Y entonces de repente mamá o papá te dice, fíjate que lo ha tomado Lo bastante veo bien, bien, no llora, tranquilo, está saliendo bien en clase, totalmente. se duerme temprano, o pasa, casi no menciona a la persona que falleció. Entonces, ellos creen que eso es normal y precisamente es todo lo contrario. Mira, definitivamente, te voy a dar mi experiencia las últimas 2 semanas. He tenido como 4 casos, ¿verdad? Donde obviamente se caracteriza un hermano mayor y un hermano menor en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos mayores me están pasando de los 12 años y los menores por debajo de los 8. Los que mejor están son los menores de los 8. ¿Por qué? Porque se están, o sea, dentro de su pensamiento mágico, son más adaptables Ujú. a este sentido. Y lo otro, hay muchos que han optado no ir a los entierros. O sea, los muchachos, los chavalos, le están preguntando si quieren o no quieren ir a los entierros, ¿verdad? Creo que si te dan la oportunidad, tenías que aprovechar del hecho de que es la parte de un ritual de despedida en este sentido, ¿verdad? Pero eso es Ujú. algo muy personal de cada familia. Así es. Pero se están saltando una etapa, o sea, un proceso que es importante, considero que es importante para elaborar este duelo, ¿verdad? Porque si vos no sabes dónde está, o sea, si vos lo viste la última vez en el hospital y ya lo enterraron, ¿a dónde está? Si te dan la Así es. oportunidad de poder participar dentro de un entierro, diría sí, claro, todos los niños son diferentes. ¿Por qué dicen que no quieren ir? Es un mecanismo evitativo, Así ¿verdad? es. Y están bien, y te digo, todo, casualmente las últimas 2 semanas se ha caracterizado de eso, de que los hermanitos pequeños los veo que van arrancando muy bien, pues Ujú. que me dijeron, mi papá está con Papachú, mi mamá está con Papachú, él está en el cielo con los angelitos, todavía tienen esa inocencia y hay que respetársela, no hay que reventársela, con el tiempo entenderán qué es lo que pasa. Así es su pensamiento. Ujú. Exactamente, ese pensamiento hay que dejárselo. Ese es la niñez, eso es lo lindo de la niñez, ¿verdad? De que lo trágico tal vez no se ve tan trágico. Pero los adultos, o sea, los chavalos pues de 12 años, muy callados, muy reprimidos. Como les digo yo, el hecho que él no se exprese o ella no se exprese no equivale a un duelo sano, al contrario. Tampoco quiero que aquella Lora venga, se siente... O No, pasa llorando todo el día. tampoco. Días buenos, días malos, días más o menos, o sea, Así días muy buenos, o sea, bombas de tiempo. es estimativo. Ahí Así es. tenés los duelos patológicos, los duelos no resueltos, la tendencia a la depresión. Yo, pues, como te digo, hago énfasis en esta parte de las autolesiones. Ujú. Eh, Se han incrementado de una manera alarmante, Marcela, alarmante, ¿verdad? Y como les digo yo, hay muchos papás que no creen en esta parte de que, ¿por qué se está cortando? Es un estado de ánimo depresivo. Así es. O Y sea, muy grave, porque muy ya grave. que el adolescente quiera o vea relativamente normal el hacerse daño, ¿verdad? Fíjate que yo igual, en los adolescentes que he acompañado últimamente, veo un efecto aplanado muchas Total. veces, veo como cierto grado de disociación de lo que está pasando, de la gravedad de lo que está pasando, y muchos sentimientos encontrados de enojo, de frustración, de impotencia, de tristeza, evidentemente, y de mucho dolor. Y ¿Ves? encima, cuando vos tenés a los hermanos mayores o a las hermanas mayores que
creen, suponen, por un lado, y por otro lado, les imponen el rol de la persona fallecida. Vos sos Así el es. hombre de la casa, vos sos la mujer de la casa. Eso es algo que culturalmente tenemos que buscar cómo ir cortándolo, porque de por sí antes yo era el hermano mayor. Y Ya ahora tenías soy una carga. el hermano mayor y el hombre de la casa. O sea, como le dije, de ser tu hijo pasó a reemplazar a tu marido. Así es. Equivocado. Cada niño necesita su rol, su jerarquía y su permiso Exacto. para ejercer dentro de su dinámica Así familiar de es. la manera más respetuosa posible. Pues claro, creería que los duelos son un proceso de reorganización, ¿verdad? Mental, física, geográfica, de todo, pues, o sea, de todo, pues cambiando los cuartos, o sea, es el La mismo situación punto. económica, las responsabilidades, todo cambia y es parte del duelo. Es decir, no es solo, como te decía al inicio, la pérdida de la persona, que ya eso es mucho, sino todos los cambios que eso genera, ¿verdad? Las expectativas que tiene la familia, si ahora sos la viuda, si ahora sos el viudo, si te quedan los hijos, si cómo tenés que manejar el tema de tu nueva rutina, de ingresar al trabajo. Y te dicen, por ejemplo, yo tengo adultos que atiendo que me dice, es que mi familia quiere que esté como si nada, que trabaje normal, que coma normal, cuando yo lo que más quiero es estar encerrada llorando y no se me permite. ¿Por qué? Porque solo me están recordando mis responsabilidades. Y eso también hace que nosotros, desde los adultos, no podamos dar un modelado emocional de este proceso más bonito o más normal para nuestros hijos, porque yo no le puedo decir a mi adolescente, mira amor, expresate, tómate tu tiempo, yo voy a estar aquí, si él no ve que yo también lo hago. Si yo soy una workaholic y parezco un robot funcionando, entonces los chavalos aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos, Pero ¿verdad? Hay una incongruencia ahí. yo me he dado cuenta que eso es algo, es una costumbre muy familiar de cuando, no, te voy a decir de mis casos ahorita, se murió un señor un sábado. El mismo sábado en la tarde ya entró toda la familia, agarró las cosas, las regalaron, mamá, 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 mamá. La viuda fue parte de ese proceso, ¿verdad? Porque le dijeron que eso era lo más indicado y de repente, o sea, se volteó, se dio cuenta 2 días después, abrió los ojos en su cuarto y es como, no puedes ¿Dónde desaparecer estoy? toda tu vida de un solo monazo, pues no lo podés hacer, o sea, es un Es otro proceso. trauma esto. Exactamente, porque tuyo, desprenderte, tus hijos, desprenderse, o sea, ha sido muy difícil, muy difícil. Creería que los límites dentro de las familias es importante porque ¿qué pasa? Pues, y también la semana pasada lo platiqué ampliamente con 2 pacientitos míos, que les dije, ¿ustedes no sienten que a raíz del fallecimiento de mamá o papá, como que todo el mundo les cayó encima? Horrible. Y tienen razón, o sea, ¿cómo están? ¿Cómo van? Me dice, de repente yo me despierto y tengo a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío, que se me pasa algo, o sea, Una presión increíble. o una Ujú. presión increíble, o ahí va. Así Entonces, es. Muchos juicios ahí que no te dejan, obviamente, no te dan la libertad de vivir tu proceso. Más bien hacen que tu proceso quede en un segundo plano y estés más a la no. expectativa O que el de la chaval misma. vive el proceso detrás de tu cola, detrás de tu línea. O sea, yo estoy haciendo esto, entonces vos tenés que hacer esto también. Entonces digo yo, y ahí entonces, ¿qué pasó? Si él es un átomo independiente, hasta No hay cierto una punto. receta mágica o pareja. No, además que pues, como te digo, pues, venimos muy, muy mal entrenados emocionalmente desde el Sí. hecho que lloramos por enojo. Ajá. Así es, no. Y lo vamos viendo con bastante normalidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees, Daniela, que nosotros podríamos acompañar de una manera más cercana o efectiva a los adolescentes? Dejándole saber que está ahí. Que está Ujú. ahí no significa que estoy sentada al lado de tu cama todo el tiempo, ni que voy a estar encima de vos todo el tiempo, ni mucho, mucho, ni poco, poco.
¿verdad? O sea, primero que ellos sigan, pues, a la brevedad la rutina más constante posible. O sea, que traten de hacer lo mismo que estaban haciendo antes, que no se les altere la rutina, porque de por sí ya se les está reorganizando la rutina, ¿verdad? Los chavalos necesitan mantenerse distraídos. O sea, si ellos estaban en clase, que sigan en clase, que sigan la rutina. Si él o ella no quiere estar en clases porque se siente mal, hay que darles permiso. Pero esos permisos, con el tiempo, por así decirle, la intensidad de ese decaimiento tiene que ir disminuyendo. Si eso no disminuye después de la tercera o la cuarta semana, pues nos estamos enfrentando ante un duelo no sano o un estado de ánimo depresivo, pues. Así es. Donde hay que buscar ayuda, Marcela. Hay que buscarla. Los adolescentes están bastante desajustados, bastante. Es algo que a mí me ha llamado fuertemente la atención desde abril para acá. Sí, sí. Ya las condiciones que tenían ellos, por ejemplo, el solo confinamiento ya les había afectado un montón. O sea, ni a todo el mundo, Marcela, todo el mundo tenía su rutina de salir 8 horas al día, ver las calles, los parques, los semáforos, y de repente caímos todos encima de todo y no está, o sea, estábamos tan acostumbrados a ese tipo que, como digo yo, que me diga a mí una sola familia que no haya tenido conflictos por estar uno encima del otro todo el tiempo. No estábamos acostumbrados a estarnos viendo la cara todo el día. Eso es... Y se incrementó la irritabilidad que produjo el miedo ante lo desconocido, que fue lo que reventó el incremento en todos los maltratos de las casas, todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica se incrementó, las depresiones se incrementaron, pues todas las patologías que estaban ahí dormiditas, diría yo. Así es. Ya, así incluso los mismos chavos vienen a detonarlo. Pero imagínate vos, mamá deprimida y chavalo deprimido. Sí. Sí, fíjate que yo pienso que no tenemos la cultura de ir al psicólogo. Lastimosamente en Nicaragua eso es un lujo. Con costo vamos al médico general antes, pues. Y como te digo, íbamos cuando ya nos estábamos muriendo, cuando ya no aguantábamos aquel dolor y ya no podíamos seguir con nuestra vida. Entonces, ni modo, pues hagamos exámenes y vamos al médico. Pero creo que efectos de esta pandemia nos ha venido a reeducar en muchas cosas, ¿verdad? Y creo que esa es la invitación también que ambas queremos hacerle el día de hoy a todos los que van a ver esta transmisión, los que se han conectado, y es que la salud mental no se puede engavetar, no se puede dejar para después, no es algo que no sea importante, más bien es un eje transversal que debemos de cuidar todo el tiempo y todos los días, con o sin crisis, porque muchas personas dicen, ok, pues por el tema de la pandemia voy a tomar terapia, pero es que en realidad ya habían cosas de base en nuestras vidas que no estaban bien y que la pandemia vino simplemente a darle una empujadita para que estuviéramos peor o para hacerlo evidente, ¿verdad? Y creo que una de esas lecciones maravillosas que esta situación nos está dejando es que no podemos solos, hay muchas preguntas que no tenemos respuesta y que eso significa que tenemos que dejarnos acompañar por personas que se han dedicado a esto, que pueden incluso escucharnos, permitirnos desahogarnos, escuchar otra tercera opinión y también orientarnos, porque aunque seamos papás y mamás, pues no lo sabemos todo y muchas veces estamos llenos de buenas intenciones, pero más bien estorbamos, hacemos más complicadas las cosas en ese ánimo de querer ayudar. Y sabes que me he dado cuenta que cuando los chavalos ya vienen donde mí, ya están deprimidos. O sea, hay mucha tabú alrededor de las depresiones en los niños y los adolescentes, ¿verdad? O sea, piensan que los niños no se deprimen como los adolescentes. ¿Qué motivos van a tener para deprimirse? Pues si tienen todo, me contesten a mí.
Ujú. tienen que, o sea, es importante irse concientizando de que el niño deprimido o el adolescente deprimido no equivale a llanto exclusivamente. Irritabilidad, silencio, aislamiento, de repente cambian su vestimenta a suéteres manga larga, estamos en un país que hace Ujú. un calor horroroso y de Así, repente vos ves un dejan de chaval bañar. con suéter, no están durmiendo bien, el acceso a la tecnología le está dando muchísimas ideas, han habido ciertos como tendencias populares que tienen. Las coreanas. Exactamente, la parte de los coreanos, ¿verdad? Que han tenido una incidencia súper negativa en los estados de ánimo, una psicología en masa de tendencia represiva eh, Ujú. que está pegando duro, que sigue pegando duro y los chavalos están haciendo caso, Así ¿verdad? buscan Entonces su digo a refugio. los papás, ¿dónde están papás? ¿Verdad? Yo entiendo que nosotros tengamos la presión del trabajo, mantener un trabajo, cuidar el trabajo, eh, pero hay que estar un poquito más atento, ¿verdad? O sea, no, desde el hecho de que el chavalo ya se desveló 2 días seguidos, ojo, por ahí Ujú. está entrando, por el insomnio, por el cansancio, la irritabilidad, fatiga mental, no me puedo concentrar, empiezan a bajar las notas, algunos no han bajado las notas, ¿verdad? Que siempre han sido excelencia académica, entonces como sigue siendo excelente académica, ella está Todo bien. está. Ujú. No, olvídense. O sea, por eso tienen que ver con qué tipo de comunicación tienen con ellos, cómo se Ujú. comunican, ¿verdad? O sea, uno conoce a los hijos, Marcela, creo yo. Y por eso digo espacios de interacción familiar, las cenas Ujú. idealmente, ¿verdad? Que es cuando ya uno anda cansado por así, pero Ujú. te sentaste, si no tenés la oportunidad de almorzar con tus hijos, cena con ellos, se trata de calidad de tiempo, no cantidad, ¿verdad? Así. Siempre se ha tratado de eso. Siempre se ha tratado pues yo entiendo perfectamente que los papás estén cuidando muchísimo la parte laboral, em, pero es importante, literal. Yo sí siento que todo lo que tiene que ver con la salud mental prácticamente viene reemplazando la columna vertebral del ser humano. Así es. Y Es, como te decía, no se puede dejar como para después porque la salud mental es de todos los días, o sea, cambia, se afecta todos los días y las cosas que yo no estoy haciendo ahorita para cuidarla, pues más adelante, cuando yo tenga tiempo, energía, pues la salud mental va a estar tan grave que difícilmente vayamos a recuperar a la persona. Creo que es momento de que hagamos una pausa y si no podemos solos, pues pidamos ayuda, invirtamos en la salud mental, que no solo necesariamente implica terapia, implica también, por ejemplo, mucho revisar, autoayuda, revisar las leer. rutinas. Ujú. Exactamente, o sea, hay un montón de, como les digo yo, a veces hay como, claro, uno está cuidando su dinero ahorita, ¿verdad? Y el hecho que caigan donde un psicólogo a veces piensan que es un proceso largo o que solamente va a ser una vez, o sea, eso depende, eso se sabe. Pero pidan, pidan, o sea, ¿cuáles son las alternativas que tengo yo por mientras va cogiendo agua a la nube? Creería yo, Marcela, que también dentro de estos procesos en general, somos seres humanos flexibles, ¿verdad? O sea, podemos, cada familia es una situación totalmente única y la comunicación honesta, sincera, hace el éxito, pues, o sea, que no se tengan a que, o por otro lado, pues el hecho de que la ayuda, pues, el acudir a un especialista en salud mental tenga costos altos, creería que Ujú. es relativo. Así es, así es. Creería que Pero vale informarse, eh, ¿verdad? Por sí, ejemplo, tomar una sesión de asesoramiento, por así decirlo, donde vos podás comunicar de manera honesta lo que te está pasando, por qué te está costando manejarlo y que el profesional también te pueda orientar. Mira, estas son las alternativas que tenés, valorarlo con tu familia, con tus realidades y hay muchos comenzar a papás, accionar también. hay muchos papás que vienen aquí, por ejemplo, donde yo les digo, no es necesario que me traigan a los muchachos a consulta. Ujú. Que no crean que eso es así siempre, no, eso no está escrito en piedra. O sea, mi asesoramiento viene de cara a cuál es la duda, cuál es la necesidad del papá. Si el papá Ujú.
Si el papá no sabe qué es lo que pasa con el muchacho, obviamente necesita el muchacho y la muchacha para poder darle luces, que es lo que podemos hacer. Pero hay muchos casos donde yo no he tenido que ver a los hijos, no, porque se trata de reorganizar la estructura. Y mientras la mamá no se reorganice, de nada me sirve ver al chaval, como, y yo le soy súper honesta, mira, de nada me sirve que me pagues si vos realmente no cambias esto porque vas a tener el mismo resultado. Empezar por cambiarlo vos, y si eso no te sirve, no volvés a buscar. Así es. Así el Porque proceso también, es muy yo particular. entiendo también que ha habido mucho mercantilismo alrededor de este tema en los últimos meses, pero uno tiene por eso que preguntar y tratar de llegar y tocar las puertas correctas. Así es, así es. Y obviamente utilizar también las redes como para informarte, porque todo es por recomendación casi siempre, ¿verdad? Sí. Porque ya tuviste ese contacto, esa Y confianza, por otro sentí lado, que colaboró. yo te digo, y por experiencia propia, ir al psicólogo es como si la primera vez no te fue bien y no te hizo clic, pues adelante, cambiarlo. O sea, nada está escrito en ese sentido que te tendréis que amarrar con él, no tendréis que casar con un solo psicólogo. Pero si ya ves que van 2 o 3 que realmente no te gustan, autoconciencia. ¿Quién será? ¿Qué pasó? ¿Será que no te está gustando lo que te están diciendo? Es que los 3 me dicen lo mismo. Bueno, Entonces, eh, así es. exacto, ahí. La terapia no es para escuchar precisamente lo que yo quiero, escuchar lo que yo ya me digo. Así. Nada que ver. Vos a mí me pagás para que yo te diga la verdad, le digo. Así es. Si no es fraude. Exactamente. No, 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 y además que le digo, siendo lo más honesta, las atenciones desde la parte privada están altamente demandadas ahorita. O sea, hasta cierto punto, estamos priorizando ciertos casos por la gravedad de las patologías, ¿verdad? Pero todos son importantes. Así es, Todos son así es. importantes. Perfecto. Bueno, Daniela, yo te agradezco muchísimo tus aportes, esa experiencia que estás teniendo desde la parte privada en el acompañamiento a niños, adolescentes y también a padres de familia, ¿verdad? Y los invito a todos los que puedan ver esta transmisión, los que se han conectado, a que revisemos un poquito cómo estamos, ¿verdad? No necesitamos estar re mal para buscar apoyo, porque tampoco eso es un mito, ¿verdad? Muchas veces la terapia tiene que ver con el crecimiento personal, con trabajar cosas, con reforzar áreas de mejora, con conocerme un poco más. Entonces, no esperemos estar depresivos para buscar ayuda, no es necesario, no es una condición. Pero si ya estamos en esa situación o tenemos un familiar, un hijo, una hija, que sintamos que se nos están saliendo de las manos, que no sabemos cómo acompañarle, pues creo que es momento de pensar en tomar alguna sesión de asesoramiento y ver de qué manera podemos acompañar a los adolescentes. Quiero rescatar que la etapa adolescente es una etapa muy vulnerable, donde ya convergen muchos cambios en ellos y también consideremos un poco, sí, O sea, consideremos también desde el la, hecho la de poder tener la capacidad para agarrar un carro, eh, sí, son muy impulsivos también, tienen esa cualidad. el autocontrol y la autorregulación, pues hasta cierto punto, desde el hecho que no están interactuando con los pares y uno aprende de los pares, esa Ya hay parte, una grande. esa habilidad está en pausa, a Así es. cierto punto. Y tratan de sacarla de otras maneras y una de ellas, como vos la mencionabas, el tema de la adicción a lo tecnológico. Pasan en TikTok, en las redes, compartiendo cosas que a veces no tienen que compartir, siguiendo ídolos que más bien incitan esa parte doliente y un mal manejo, ¿verdad? De toda esa parte emocional, que simplemente lo que les invita es como a escapar o anestesiar lo que vos estás sintiendo para seguir con tu vida, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que orientar ahí. Esos ídolos, creo que estamos en la misma página de, como les digo yo, o sea, solamente te invitan a que somos súper amigos por lo mal que nos sentimos. Y entre más mal nos sintamos, más mejores amigos vamos a ser. Sí, más unidos. ¡Hala! Ayuda aquí, ahí. Oíme, ¡hala! Sí, Ojo, sí. pues, o sea, es que muchos papás que dicen, no, sí, es que le encantan estos animes, esto no sé qué. Hay distintos tipos, yo estoy clara, cada día yo conozco uno diferente, pero hay tipos de, Así es, hay tipos así. de,
no podemos dar por sentado, No. ¿verdad? Tenemos que supervisar siempre, estar pendiente, preguntar, crear esos espacios de diálogo, porque los Mis papás lo que adolescentes están modificando su son muy, vestimenta. Desde ese sí, momento les digo a los papás, el ojo, cabello, la postura corporal. lo que escuchan también, todo eso hay que estar como muy, muy atento, ¿verdad? Muchos adolescentes me han dicho, miren, es que tal cultura no desayuna, por ejemplo, o hace ayuno, o sea, hay cosas ahí que hay que ver, ¿verdad? Y muchas veces el último que se entera es el adulto. Entonces, eso también es una alerta para nosotros de estar más pendiente, de no asumir las cosas, ¿verdad? De que si va bien en clase, entonces yo ya no puedo, ya no tengo que estar encima de él porque todo está bien. Nuestros hijos tienen diferentes áreas de desarrollo, no solo la parte académica, Yo así que hay tengo que estar pendiente de todo. casos donde son alumnos o alumnas destacadas académicamente con depresiones muy severas, Así muy es. severas, ¿verdad? Autolesiones, intentos de suicidio, lo que se les ocurra. Sí, Las notas como no una son bomba de tiempo. garantía. No son garantía. Pues y eso es Así lo es. que realmente por ahí nos dejamos guiar, pero no. Así es, así es. Bueno, Gabriel, Daniela, muchísimas gracias por tus aportes. Espero que podamos compartir otro espacio nuevamente, ¿verdad? Gracias a todos los que se conectaron y bueno, a cuidar más esa salud mental, ¿verdad? Estamos a la orden. Informémonos, cuidémonos más, no bajemos la guardia, que la pandemia sigue, ¿verdad? Vacunémonos, los que están todavía pendientes, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, Daniela, por este espacio. Gracias a vos, Marcela. Te Cuidemos. mando un fuerte abrazo. Igual, igual. Saludos, buen día. Buen día.